¿Alguna vez te has detenido a preguntarte quién eres realmente? No quién crees ser, ni la identidad que construiste para encajar en el mundo, sino tu verdadero ser, aquel que existe más allá de las expectativas, los miedos y las sombras que cargas sin darte cuenta. Carl Jung dedicó su vida a desentrañar los misterios del alma humana y llegó a una conclusión inquietante: la mayoría de nosotros vivimos desconectados de nuestra propia esencia. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nacemos, aprendemos a mirar hacia afuera en busca de respuestas. Pero, ¿y si la verdadera respuesta estuviera dentro de nosotros? Vivimos en una sociedad que nos enseña a priorizar todo menos a nosotros mismos. Nos dicen que debemos ser buenos hijos, buenos amigos, buenos trabajadores, que debemos dar, cuidar y complacer. Pero, ¿en qué momento nos enseñaron a escucharnos a nosotros mismos? Jung nos advierte que si ignoramos lo que realmente somos, nos convertimos en prisioneros de un destino inconsciente. Lo que reprimimos en la sombra no desaparece, solo encuentra otras formas de manifestarse, en nuestras relaciones, en nuestras crisis, en ese vacío que sentimos sin entender por qué. Imagina por un momento que dentro de ti hay un vasto universo, lleno de paisajes inexplorados, zonas ocultas y fuerzas que te guían sin que lo sepas. Jung llamaba a esto el inconsciente, un territorio donde residen nuestros miedos, deseos reprimidos y patrones heredados de generaciones pasadas. Dentro de este universo, también se encuentran los arquetipos, patrones universales que han dado forma a la humanidad desde tiempos antiguos. Uno de ellos es el del héroe, pero antes de que el héroe pueda emerger, debe enfrentarse a sus propios demonios. Y aquí surge la pregunta más importante: ¿estás dispuesto a mirarte de verdad? Jung decía que lo que niegas, te somete, lo que aceptas, te transforma. Priorizarte para sanar no significa simplemente tomar un día libre o hacer ejercicio, sino embarcarte en un viaje profundo de autoconocimiento. Significa atreverte a enfrentar tu sombra, a mirar de frente aquello que has evitado por tanto tiempo. Y sí, puede ser aterrador. Pero también es el único camino hacia la verdadera liberación. Cuando una persona comienza a vivir desde su autenticidad, cuando deja de traicionarse para complacer a otros, su entorno se transforma. Algunas relaciones desaparecen porque ya no resuenan con su nueva versión, mientras que otras se fortalecen, pues ahora están basadas en la verdad y no en la necesidad. Las oportunidades que antes parecían inalcanzables comienzan a manifestarse cuando dejamos de autosabotearnos. Pero todo esto solo es posible cuando tenemos el valor de priorizarnos, de hacer de nuestra sanación una prioridad real y no solo una idea abstracta. Al final, nadie vendrá a rescatarnos. No hay salvadores externos, no hay respuestas que puedan llenar el vacío interno. La única persona capaz de hacer este trabajo eres tú. La idea de priorizarse puede parecer sencilla en teoría, pero en la práctica es un acto de profunda valentía. No se trata solo de autocuidado superficial, sino de un compromiso radical con la verdad, con la autenticidad, con el reconocimiento de lo que realmente necesitamos para evolucionar. Jung comprendió que la sanación emocional no es un proceso lineal, sino una serie de muertes y renacimientos internos, una espiral hacia los rincones más profundos del alma. Uno de los mayores obstáculos en este camino es el miedo. Miedo a lo desconocido, a la transformación, a lo que encontraremos cuando dejemos de distraernos con el ruido del mundo exterior. Nos enseñaron a temer nuestra propia sombra, a verla como algo que debe ser erradicado en lugar de comprendido. Pero ignorar la sombra no hace que desaparezca, al contrario, la fortalece, la convierte en una fuerza autónoma que influye en nuestra vida sin que lo notemos. La sombra no es solo el lado oscuro de nuestra personalidad, sino el hogar de todo lo que hemos reprimido: deseos ocultos, ira no expresada,
pasiones prohibidas, talentos que nunca nos permitimos desarrollar. Integrar estos aspectos no significa rechazarlos, sino dialogar con ellos, entenderlos y darles un lugar en nuestra psique. Aquí es donde entra la noción del sí mismo, el concepto central de la psicología de Jung. El sí mismo no es el ego, no es la imagen que proyectamos ni los roles que desempeñamos. Es la totalidad de nuestra existencia psíquica, la unión de la conciencia y el inconsciente, el punto donde alcanzamos una armonía interna sin fragmentaciones. Para llegar allí, es necesario confrontar nuestra sombra, un proceso incómodo porque nos obliga a ver lo que preferiríamos ignorar. Nos muestra nuestras debilidades, pero también nuestro verdadero potencial. La mayoría de las personas evita esta confrontación. Prefieren permanecer en su zona de confort, aunque ésta esté llena de sufrimiento, porque al menos es familiar. Se identifican con sus heridas, con sus traumas, con sus limitaciones y, en ese apego al pasado, se niegan la posibilidad de transformarse. Sin embargo, Jung nos enseñó que la verdadera sanación no ocurre cuando eliminamos el sufrimiento, sino cuando lo entendemos, lo transformamos en sabiduría y lo usamos como combustible para nuestra evolución. El primer paso en este proceso es la toma de conciencia. No podemos cambiar lo que no reconocemos, ni sanar lo que nos negamos a ver. La sanación comienza con la honestidad, con el coraje de mirarnos sin filtros ni excusas. Esto implica cuestionar nuestras creencias más arraigadas, desafiar las historias que nos contamos sobre quiénes somos y qué es posible para nosotros. Implica dejar de buscar validación externa y comenzar a escuchar nuestra voz interior. A lo largo de la historia, los mitos y las tradiciones espirituales han narrado el mismo viaje, el héroe que desciende a las profundidades, enfrenta sus temores y regresa transformado. Esto no es solo una historia, es una guía para nuestra propia vida. Para sanar, debemos estar dispuestos a hacer este descenso, a encontrarnos con aquello que evitamos, a hacernos responsables de nuestra propia transformación. Jung decía que la libertad real viene cuando dejamos de culpar al mundo por nuestro sufrimiento y comenzamos a mirar hacia adentro. Pero aquí surge otro miedo, el vacío. Muchas personas temen quedarse solas con ellas mismas, porque en el silencio surgen las preguntas incómodas, los recuerdos enterrados, las verdades que no queremos aceptar. Pero ese vacío no es tu enemigo. Es el espacio donde comienza tu verdadero ser. Priorizarte no significa alejarte del mundo, sino reencontrarte contigo mismo para que, desde ese lugar de autenticidad, puedas conectar de una manera más sana y profunda con los demás. Vivimos bombardeados por expectativas, por comparaciones, por una constante presión de ser algo que no somos. La sociedad nos distrae con información, con ruido, con la falsa idea de que la felicidad está en lo externo. Pero Jung nos enseñó que el verdadero cambio sucede en lo más profundo de nuestro ser. No es suficiente cambiar hábitos, no basta con repetir afirmaciones positivas si no estamos dispuestos a mirar lo que nos duele. La sombra no desaparece solo porque la ignores, sigue allí, esperando el momento para salir a la luz. Entonces, volvamos a la pregunta inicial, ¿estás dispuesto a conocerte de verdad? No como la persona que otros esperan que seas, sino como quien realmente eres, con tus luces y sombras, con tus fortalezas y tus heridas. Porque solo cuando te atreves a mirar dentro, cuando dejas de esperar que el mundo te salve y tomas la responsabilidad de tu propia sanación, es cuando comienzas a vivir de verdad. Cuando nos priorizamos, comenzamos a notar aspectos de nosotros mismos que antes pasaban desapercibidos. Observamos cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cuánto nos permitimos sentir, expresar y crear. Descubrimos que muchas de nuestras emociones no nos pertenecen,
sino que son resultado de condicionamientos familiares, heridas heredadas y patrones inconscientes que han estado en nuestra familia por generaciones. Aquí es donde entra otra de las grandes revelaciones de Jung, el inconsciente colectivo. No somos individuos aislados, sino parte de un todo mayor. Nuestras emociones, miedos y creencias están conectados con algo más grande que nuestra experiencia personal. Muchas de nuestras heridas no provienen únicamente de nuestra historia individual, sino de la historia de nuestra familia, de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Por ello, sanar no es solo un acto individual, sino una transformación colectiva. Cuando alguien se atreve a romper un patrón, a cuestionar una creencia o a liberarse de un trauma, genera un cambio que trasciende su propia vida. Está abriendo un camino para que otros también puedan hacerlo. Demuestra, con su propia existencia, que hay otra forma de vivir, de sentir, de ser. Este es el verdadero poder de priorizarse. No es egoísmo ni indiferencia hacia los demás, al contrario, es el acto más generoso, porque solo cuando estamos en equilibrio podemos aportar algo auténtico al mundo. Y, sin embargo, el miedo persiste. Miedo a soltar lo viejo, a lo desconocido, a lo que ocurrirá cuando nos atrevamos a vivir desde nuestra verdad. Pero Jung dejó claro que el miedo no es una señal de detenerse, sino la prueba de que estamos en el umbral del cambio. Es la evidencia de que estamos saliendo de la prisión mental en la que hemos vivido y entrando en un territorio donde todo es posible. El proceso de sanación emocional y autoconocimiento implica también una pregunta clave: ¿qué partes de nosotros hemos dejado atrás en el camino de la vida? Jung hablaba del proceso de individuación, un viaje en el que, poco a poco, nos despojamos de las capas de condicionamiento que nos impusieron para finalmente descubrir quiénes somos en esencia. Desde pequeños aprendemos a adaptarnos a lo que se espera de nosotros, a moldearnos según los estándares de nuestra familia, nuestra cultura, nuestra sociedad. Y en esa adaptación, inevitablemente sacrificamos aspectos de nuestro ser. A veces, lo que perdemos es nuestra capacidad de jugar, de experimentar la vida sin miedo al error. Otras veces, abandonamos nuestros sueños por expectativas ajenas. En algunos casos, renunciamos a nuestra voz para evitar conflictos y ser aceptados. La verdadera sanación ocurre cuando dejamos de vernos como víctimas de las circunstancias y tomamos responsabilidad de nuestra vida. Esto no significa que el dolor desaparezca, sino que aprendemos a convivir con él de una manera diferente. Jung decía que lo que resistes, persiste, lo que aceptas, se transforma. Al integrar nuestras sombras, al abrazar nuestras emociones en lugar de temerlas, encontramos una paz que no depende del exterior, sino de nuestra conexión con nosotros mismos. Cada persona tiene su propio ritmo y su propio camino. No hay atajos ni fórmulas mágicas. Pero lo que sí es cierto es que, cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro, descubrimos que la clave de nuestra sanación siempre estuvo allí, esperando ser reconocida. Desde tiempos ancestrales, distintas tradiciones espirituales han enseñado que el ser humano no es solo carne y hueso, sino una entidad con una dimensión espiritual profunda. Las escrituras sagradas, desde la Biblia hasta los textos védicos, hablan de un proceso de autoconocimiento y purificación, de la necesidad de morir a una versión antigua de uno mismo para renacer en una versión más auténtica. Esta idea resuena con la teoría de Jung sobre la individuación, que nos invita a integrar todas las partes de nuestro ser, incluso aquellas que hemos reprimido o rechazado. Desde una perspectiva familiar, podemos observar cómo ciertos patrones se transmiten de generación en generación. Muchas veces, sin darnos cuenta, llevamos cargas emocionales heredadas de nuestros antepasados. Jung hablaba del inconsciente colectivo, esa parte de nuestra psique que contiene la memoria ancestral de la humanidad.
En términos espirituales, esto se relaciona con la idea de la herencia kármica en el hinduismo y el budismo, donde se cree que nuestras acciones pasadas afectan nuestra vida presente y futura. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en historias de familias donde los mismos conflictos se repiten una y otra vez. Un padre ausente puede generar una cadena de hombres emocionalmente distantes en una familia. O una madre sacrificada puede dar lugar a generaciones de mujeres que sienten que deben anteponer siempre a los demás antes que a sí mismas. Jung diría que estas son manifestaciones del inconsciente familiar que se proyectan en nuestra vida hasta que tomamos conciencia de ellas y decidimos romper con el ciclo. Este mismo principio se aplica en el mundo moderno. Muchas personas buscan llenar su vacío interno con éxito material, relaciones superficiales o distracciones constantes, sin darse cuenta de que la verdadera sanación solo ocurre cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro. La meditación, el ayuno espiritual, la oración y otras prácticas ancestrales han sido herramientas utilizadas por distintas culturas para ayudar en este proceso de introspección y transformación. Este viaje hacia la autenticidad no es fácil. Como decía Jung, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. La idea de morir al viejo yo es aterradora porque implica soltar creencias, relaciones y dinámicas que han definido nuestra identidad. Pero solo al atravesar este umbral podemos descubrir quiénes somos realmente. Un caso interesante es el de Teresa de Ávila, una monja y mística que, antes de alcanzar la profunda conexión espiritual por la que es recordada, atravesó años de dudas y conflictos internos. Su proceso refleja lo que Jung describía como la noche oscura del alma, una etapa de crisis y sufrimiento que precede a la transformación interior. A nivel cotidiano, muchas personas experimentan este mismo dilema cuando deciden priorizarse. Una mujer que siempre ha vivido para satisfacer a su familia puede sentir culpa cuando comienza a poner límites. Un hombre que ha seguido el camino que otros trazaron para él puede enfrentar miedo al decidir cambiar de rumbo. Pero estos momentos de incomodidad son señales de crecimiento, pruebas de que estamos dejando atrás lo viejo para dar paso a lo nuevo. Estas partes de nosotros no desaparecen, quedan atrapadas en el inconsciente, esperando ser reconocidas e integradas. Por eso muchas personas experimentan un vacío, una insatisfacción constante, aunque externamente parezcan tenerlo todo. Pueden haber alcanzado éxito profesional, estabilidad y reconocimiento social, pero aún así sienten que algo les falta. Ese algo es su propia esencia, esa parte de sí mismos que fue relegada y que ahora clama por ser escuchada. La sanación emocional, entonces, no es solo un proceso de liberarse del dolor del pasado, sino también un acto de recuperación. Es volver a conectar con lo que nos hace sentir vivos, con lo que nos da sentido. Es recordar lo que nos apasionaba antes de que nos dijeran lo que era correcto, antes de que el miedo y la lógica tomaran el control. Es rescatar las partes de nosotros que fueron olvidadas en el intento de encajar en lo que creíamos que debíamos ser. Pero este rescate no sucede por sí solo. Requiere un trabajo interno, una exploración honesta de nuestras emociones, deseos y heridas. Requiere valentía para enfrentar la incomodidad de descubrir que, en muchos casos, nos hemos equivocado. Sin embargo, cada paso que damos hacia nuestra autenticidad transforma no solo nuestra vida, sino también el mundo a nuestro alrededor. En conclusión, la respuesta a nuestras preguntas iniciales es clara: priorizarnos no solo es necesario, sino imprescindible para nuestra evolución espiritual. El camino hacia la plenitud comienza con la toma de conciencia, la integración de nuestra sombra, la autenticidad y la conexión con algo superior. Es un proceso que requiere coraje, pero nos lleva a una vida más libre, plena y significativa. Y al hacerlo,
no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que iluminamos el camino para que otros también lo hagan. Así, el viaje de sanación individual se convierte en un legado de amor y conciencia para el mundo entero. Todo lo que hemos explorado hasta aquí nos recuerda que el camino hacia la sanación y el autoconocimiento es un proceso constante, un viaje en el que cada paso cuenta. No se trata de alcanzar un destino final, sino de aprender a caminar con mayor conciencia, autenticidad y amor propio. Al priorizarnos, al elegirnos, estamos sembrando las bases para una vida más plena, más alineada con nuestra verdad. Tal vez ahora te preguntes, ¿por dónde empezar? ¿Cómo aplicar todo esto en la vida cotidiana? La respuesta está en la acción. No en grandes cambios radicales de un día para otro, sino en pequeños actos de presencia, en decisiones diarias que reflejen tu compromiso contigo mismo. Puede ser a través de la introspección, de un momento de silencio para escuchar lo que realmente sientes, o quizás tomando ese primer paso hacia lo que tu corazón te ha estado pidiendo desde hace tiempo. El cambio empieza cuando decidimos mirarnos con honestidad y sin miedo. Y esa decisión está en tus manos ahora mismo. Si este mensaje ha resonado contigo, si algo dentro de ti ha sentido el llamado a profundizar más en tu proceso, te invito a seguir explorando. Reflexiona sobre lo que te hace vibrar, lo que necesitas soltar, lo que estás listo para abrazar. Comparte tu experiencia, porque cuando hablamos de nuestro propio camino, también inspiramos a otros a hacer lo mismo. Si quieres seguir profundizando en estos temas, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. También me encantaría leerte en los comentarios, ¿qué parte de este mensaje resonó más contigo? ¿En qué punto de tu camino te encuentras ahora? Tu voz es importante, y este espacio está aquí para acompañarte en tu crecimiento. Recuerda, cada paso que das hacia tu autenticidad no solo transforma tu vida, sino que también deja una huella en el mundo. Así que sigue avanzando, sigue eligiéndote, porque mereces ser la mejor versión de ti mismo. Nos vemos en el próximo video.